Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio enorme compartir con ustedes el día de hoy. Quiero contarles, mis amados hermanos, que vivir mi vida cristiana, la vida cristiana en la cual me ha tocado vivir, ha sido emocionante. He visto milagros sobrenaturales en mi vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos, en la vida de los hermanos de la congregación, que sin duda alguna han reforzado mi fe. A poder encontrar a Dios en cada detalle de mi vida, en cada momento, es emocionante, es indescriptible, porque Dios sigue obrando de maneras sobrenaturales en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, que yo no puedo negar que Dios es real, que Dios es bueno, que Él está cambiando, transformando mi futuro hacia donde Él lo quiere llevar. ¿Cómo no voy a dejar que Dios tome mi vida y lo lleve hacia el destino donde Él lo quiere llevar? Porque yo sé que en Él estoy seguro. Por eso le sirvo con entrega, por eso trato la manera de adorarle, de bendecir su nombre. Porque yo sé que en sus manos estoy seguro, que mi vida tiene sentido únicamente si estoy cerca de Él. Y es lo que te invito esta noche, a que dejes que tu vida cobre sentido en la presencia de Dios. Porque cada día, y yo puedo decir que cada día, cada minuto, puedo ver la mano de Dios obrando en mi vida, como la puedes ver tú obrando en tu vida. Por eso, adorémosle juntos, glorifiquemos su nombre, porque Él hace cosas maravillosas. Y yo sé que las seguirá haciendo, y un día podré adorarle por la eternidad. Dios te bendiga. Bendiciones del Señor. Una vez más nos volvemos a reunir acá para poder continuar con nuestra serie Pacto de Hermanos, basada en el libro de Abdías, y hemos estado desarrollando todo el proceso, todo lo que se dice en relación con el castigo, el juicio emitido contra la descendencia de Edom por causa de romper el pacto de hermanos. Y hemos tratado de hacer una vinculación, un puente, para que nosotros como iglesia del Señor aprendamos a tener cuidado y no sea que en nosotros se ha encontrado una ruptura del pacto de hermanos y en lugar de ser fraternales, de tener amor fraternal no fingido, nos encontremos con personas que verdaderamente deshonramos la gloria de Dios, el amor de Dios y a la iglesia cuando no permanecemos en la gracia divina del Señor de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos mutuamente y por supuesto de ejemplificar el amor del Señor en nuestras vidas. Sin duda, uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia del Señor es mostrar amor. Y a veces realmente da tristeza, da pena, como lo hemos venido desarrollando, que muchas personas no se dan cuenta que han desperdiciado tiempo desafiando, confrontando, agraviando e insultando a personas en lugar de amarles. Recuerdo un dicho que dice que se logra más con miel que con hiel, y es muy cierto. En la medida que nosotros somos personas que tratamos mal, que en una base de orgullo, de altanería, de arrogancia, tratamos a las personas porque las creemos inferiores o porque nos sentimos nosotros súper, mega, hiper espirituales, a veces lo que hacemos es tener un espíritu farisaico en donde nosotros creemos que verdaderamente solo nosotros merecemos la salvación. Pero no es así. La salvación fue otorgada, fue dada por nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que cree en Él, que por la fe recibe la salvación, al evangelio de la salvación que nos ha sido predicado y el cual es la base y sustento de nuestra fe.
Así que hemos visto en el libro de Abdías una serie de cuestionamientos, de juicios, de intenciones que fueron realizadas, que no debieron de haber sido realizadas y que dieron por producto el castigo severo que Dios hace a la descendencia de Edom hasta destruirlos. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con las personas aquellas a quienes de quienes nos mofamos, de quienes nos alegramos, de quienes hacemos burla cuando pecan, cuando fallan, cuando se desligan de la fe y sucumben y pasan los años y nosotros no volvemos a saber de ellos? Vea qué tremendo. Porque pasa y suele suceder que solamente juzgamos, criticamos, censuramos y dejamos que las personas se abandonen, se descuiden, se vayan y nosotros ya ni saber de ellos porque nosotros somos muy espirituales para saber de aquellos pecadores. Pero resulta que estos pueden irse, pero al final pueden haber sido restaurados espiritualmente. No nos vaya a pasar lo de el apóstol Pablo, que yendo con Bernabé llevaban a Juan Marcos como ayudante y de repente Juan Marcos, añorando a su familia, añorando a su mamá, se regresa y ya no va con ellos a la obra. Y con el tiempo ellos tienen un problema, me refiero a Pablo y a Bernabé, un problema muy fuerte, porque Bernabé quería llevar de nuevo a Juan Marcos y Pablo no deseaba nunca más llevar a aquel que había abandonado la obra. Cuando sucede eso, se segmentan ellos y Pablo toma a Silas y se va a realizar su viaje, pero Bernabé toma a Juan Marcos y sabe que el ministerio de Bernabé tan espiritual restaura la vida de Juan Marcos y vemos que con el pasar de los tiempos Pablo tiene que esbozar aquellas frases que decían respecto de Juan Marcos que me es útil para el ministerio. Así que de lo que no servía, se pudo hacer algo que sí sirve. De lo que había abandonado el camino de Dios, la obra de Dios, se puede volver a formar a alguien que sí trabaja, que sí produce, que sí está en la tarea de Dios. Y eso es lo que debemos de considerar en el pacto de hermanos, que no debemos desechar a las personas porque todos podemos volver a ser útiles en las manos de Dios siempre que logremos restaurarles con espíritu de mansedumbre y teniendo cuidado de nosotros mismos. Así que el panorama que viene es el panorama final del libro de Abdías, pero nos va a comenzar haciendo ver y le va a dejar a Edom visto que aunque ellos ensañaron, aunque ellos hicieron lo malo, aunque se burlaron de Israel, Israel encontraría la restauración de parte de Dios. Así, vamos entonces a Abdías y nos corresponde ahora el verso 17, después de haber hablado de aquella ley del talión que estuvimos manifestando en la reunión anterior. Él viene y deja sentenciado en el verso 17 lo siguiente: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Wow, mira lo que está diciendo. Allá en el monte de Sión, donde aquellos se juntaron, hicieron fogatas, se embriagaron, bebieron, y donde estaba Edom, la descendencia de Edom, donde estaban ellos riéndose, habiendo tomado el botín, llenos de rapiña en sus manos. Ahí se rieron ellos y ahora el Señor dice: mas allí en Sión, donde tú te burlaste, donde tú afligiste a tu hermano, donde tú te burlaste de él, allí habrá un remanente que se salve. Fíjate bien, Dios a sus escogidos no los desecha para siempre. Sí. Muchas personas quisieran que aquellas personas que fallan sean tragadas por la misma tierra, y algunos quieren que, como en el caso de Coré, se abra la tierra y los trague y vayan físicamente al mismo infierno.
Pero el corazón de Dios es que las personas no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Y cuando Él ha decidido y ha escogido y ha traído salvación para alguien, le dará de nuevo la posibilidad de restauración. Y este versículo es importante. Habrá un remanente que se salve. Remanente quiere decir un grupo pequeño, pero representativo de aquel pueblo elegido, de aquel pueblo escogido. Un remanente, habrá un grupo de personas que aunque fueron afligidos, fueron despojados, fueron cautivos, podrán venir a Sión y podrán ser salvos. Vuelvo a traer a memoria, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, que no hay remanente de la iglesia del Señor Jesucristo. No hay. Este es un término aplicado a Israel, un término aplicado al pueblo de Israel en lo que Dios escribe, pero en la iglesia no hay remanente. La iglesia es un cuerpo completo, un cuerpo místico, una edificación completa, no a medias. Dios no viene a salvar del cuerpo solo las piernas porque son las más espirituales o el tronco porque es el más espiritual, no. La iglesia es un cuerpo místico, un conjunto de hermanos, un conjunto de redimidos por la sangre de Jesucristo en todos los tiempos y edades. Hay, ya dijimos, triunfante, hay militante en alguna reunión. Así que no hay remanente en la iglesia, pero en Israel sí. Pero quizás no deberíamos de hablar tanto del remanente de Israel acá, sino hablar más bien de lo que va a pasar con el hermano o hermana que han sido desechados, lastimados, ofendidos por causa de su pecado, por causa de haber fallado y que nos enseñoreamos y decimos este ya no sirve para nada. No, lo que va a pasar es que va a haber salvación. Porque Dios siempre será piadoso. Dios siempre será misericordioso. Y no sea que tú, debido a comportarte como Edom, te pases las de Jonás. A ver, recordemos a Jonás. Jonás debía de ir a Nínive y pregonar que vendría la destrucción si no se arrepentían. Pero él no quería eso, por diversas causas que no son nuestro tema, pero él no quería eso. Así que trató de huir. Descendió a Jope, tomó una barca en rumbo a Tarsis y yendo en el camino una gran tempestad estaba evitando que el barco pudiera salir avante y entonces echan suerte los hombres que no conocen de Dios y resulta que cae sobre Jonás y Jonás le dice, no, échenme al mar si es por mí porque yo sirvo al Dios viviente. Él sabía que el juicio, el problema era porque él siendo siervo de Dios no estaba haciendo lo que debía hacer, así que aquellos hombres sin conocer del Dios verdadero le claman al Dios verdadero y le dicen, seamos libres nosotros de esta sangre, lo lanzan, un pez grande, lo toma, se lo lleva, lo va a vomitar a tierra de nuevo para que éste cumpla y vaya a hacer lo que había hecho. Y después de hacer el mensaje, de hacer la tarea de restauración, de proclama del juicio y ver que Nínive se convierte desde el rey hasta todos y proclama ayuno de arrepentimiento, vestido de cilicio, y desde el más viejo hasta el más niños ayunan y también las bestias, los animales. Entonces este Jonás se va enfrente de la ciudad esperando que Dios los destruya y como no los destruye, él está sumamente enfadado, enojado, molesto y tiene una conversación en el final del libro donde Dios le hace ver que la misericordia le pertenece a él y que él va a salvar a todos los que se arrepienten y Jonás no lo entiende. Para él no entra en razón, no comprende cómo es posible que puedan haber tantos salvos si merecían destrucción según su perspectiva. Y así nos pasa a nosotros a veces. Estamos molestos porque vemos que otra vez viene a la iglesia el hermanito fulano. Otra vez viene a la iglesia el hermanito mengano. Ah, ¿cómo es posible si tan pecador? Ahí andaba borracho, ahí andaba mujeriando. ¿Y qué? Si la salvación le pertenece a Dios. Dios siempre va a hacer salvación de aquel que se arrepiente. Yo quiero que comprendas eso, hermano, hermana.
amigo, amiga, deja de juzgar a los demás. Porque Dios siempre va a hacer misericordia de aquel que se arrepiente. Si aquellos se arrepienten, ellos serán restaurados. Pero si tú continúas en una actitud orgullosa, belicosa, conflictiva, óyeme, tú estás caminando mal en el Señor y tu corazón puede estar entenebreciendo tu pensamiento y te puede estar llevando por un camino inadecuado. Allí dice el Señor, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Ese remanente será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es decir, todo aquello que se le había quitado, todo de lo cual habían sido despojados por causa de su pecado, les volverá a ser dado si ellos se arrepienten. ¿Qué es lo que sucedió al final? Por eso que en la iglesia, en el pacto de hermanos, debemos de tener cuidado. No podemos desechar, no podemos tratar mal a las personas aunque pequen, sino debemos de tener una convicción de perdón, una convicción de salvación, una convicción de restauración hacia aquellos que pecan, porque la salvación pertenece a nuestro Dios, porque la restauración pertenece a nuestro Dios, porque dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Porque dice la palabra del Señor que aquel que haga volver a alguno de su mal camino cubrirá también multitud de pecados. Es tiempo que la iglesia entienda que no se trata de desechar, de arruinar, de destruir, de simplemente sacar de la iglesia, sino que hay necesidad de restauración de las personas. Esa restauración necesitamos que se proyecte en tu vida y que se proyecte en mi vida. ¿Cómo se va a proyectar? Cuando entendemos que en lugar de juzgar, de desechar, de arruinar, de ser parte de los que arruinan, nosotros somos partes de los que edifican a las personas y se levantan para bendecir, para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de cada uno. Entonces va a haber, mientras tú has desdeñado a algunas personas, y ellos han quedado mal, puede ser que Dios los restaure y tú los veas salvos y no sea que tú te llenes de enojo. Estoy diciendo como Jonás, en lugar de aprovechar para darle gloria al Señor, de ver que hay muchas más personas que pueden ser salvas, que pueden arrepentirse y alcanzar la gracia de Dios por misericordia. Y entonces mira cómo sigue diciendo el verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Mira qué fuerte. El que rompe el pacto de hermanos irremediablemente se enfrenta a la destrucción, pero aquel que falló, aquel que pecó, sobre el cual debes mantener el pacto de hermanos, va a alcanzar misericordia del Señor y restauración. Tal así que, refiriéndose a Israel, el pueblo que ha pecado, que se ha desviado, que ha merecido juicio, que ha merecido castigo, y de hecho eso es lo que estamos observando. Ahora Dios está diciendo, ellos serán restaurados. Jacob, la casa de Israel, hermano de Esaú, la casa de Edom, ellos serán como fuego. Serán algo maravilloso, algo restaurado. Y la casa de José será una llama. La casa de José, aquel desechado, aquel que había ido a Egipto, que paró sufriendo, pero luego siendo vindicado, también será como una llama de fuego, pero que representa a los hijos de la esposa de Jacob, los últimos, ellos restaurados, pero la descendencia de Saúl, la casa de Saúl será como estopa. Algo que se prende fuego y se consume de una vez, no permanece encendido, sino se va a consumir totalmente. Y por eso dice, y los quemarán y los consumirán. Qué tremendo. Ni aún un resto quedará. No habrá remanente de la casa de Edom. De los descendientes de Saúl no quedará nadie, porque Jehová lo ha dicho. ¿Y por qué lo ha dicho Jehová? Porque rompieron el pacto de hermanos.
Quiero que sientas eso. Es que mi carga hoy es hacia eso. Dios puede restaurar a todos los hermanos, llámense como se llamen, sean quien sean, si ellos ponen su amor en el Señor. Así dice el Salmo. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé, contigo estaré yo en la angustia. Salmo 91:14 nos señala eso de una manera muy seria. No seas engañado, que tu corazón ensoberbecido crea que alguien, porque ha pecado, merece ser atropellado, destinado a la nada, porque Dios da la oportunidad y puede restaurarle, y en tanto Él es restaurado, tú puedes experimentar castigo de Dios por romper el pacto de hermanos. Puede ser que Dios te corrija. Venía dialogando con mi hijo y con mi nuera respecto a mi postura espiritual respecto de algunas personas, y yo le decía, yo creo que es hija de Dios, refiriéndome a una persona, y creo que es hija de Dios porque cuando Dios nos castiga nos ama, porque cuando Dios nos corrige es porque su amor es para con nosotros. ¿Y hay cuántas personas han pecado? ¿Cuántas personas, ya sea por debilidad, por negligencia, por no buscar al Señor, por no tener una vida espiritual correcta, han pecado? Y nosotros no podemos llenarnos de soberbia, llenarnos de una hidalguía tal que creamos que nosotros somos superiores. Porque usted y yo fuimos rescatados del pecado. Ninguno de los que estamos acá estamos por ser buenos, por ser santos. Estamos porque Dios hizo misericordia, porque nos vio llenos de delitos y pecados, y estando aún muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Porque de tal manera nos amó Dios, a todo el mundo, a toda la raza humana, que envió a Jesucristo para darnos vida. Estando muertos, insisto, estando muertos en pecados, ¿cómo es que no entendemos que el juicio, el verdadero juicio, no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace Dios? Él es el que verdaderamente debe de ejercitar, de ejercer el juicio. Es Jesús quien juzgará vivos y muertos en su venida. Es Jesús el que va a decir realmente quién era de Él. Pero tú has sido llamado para levantar, para construir, para arreglar calzadas, para predicar el año agradable del Señor, no para condenar. No para decir quién merece salvación o quién merece condenación. Tú y yo hemos sido puestos por la gracia del Señor para anunciar la redención a todo aquel que se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo. El pacto de hermanos, mis queridas hermanas, también nos muestra que Dios puede enviar un castigo severo a las personas que no guardan el pacto. Y esto debe llevarnos a trascender, porque Dios quiere restaurar a todos. Restaurará a Jacob, que será una llama de fuego. Restaurará a José, que será una llama. Pero Esaú será destruido. Edom no prevalecerá. En el verso 19 dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Es decir, lo que le pertenecía a aquel que desechó, ahora le pertenecerá a otra persona. Los que vivían en el Negev subirán. Los del desierto, los que están allá abajo, podrán subir y tendrán la casa de Esaú. Y los de la Cefela, a los filisteos. Los filisteos vivían en las márgenes del gran mar, o sea, el mar Mediterráneo. Pero los de la Cefela subirían y serían restaurados, porque los filisteos serían desechados.
poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Qué maravilloso. El Dios que restaura es el que predicas tú y el que predico yo. El Dios que tiene piedad, misericordia. El Dios que toma a aquel que ha sido desposeído y le da posesión. Recordemos que el Señor había dicho que si Israel conservaba el caminar, Dios lo bendeciría. Pero si ellos no seguían el camino, ellos experimentarían un retroceso en el destino que Dios les quería dar. Y es cierto. Cada vez que Israel pecó, la mano de Dios vino en contra de ellos para hacerles pensar de dónde se estaban volviendo. Pero eso no le daba la dicha, la oportunidad a las personas para enseñorearse de ellos, porque Dios hizo castigo en todas las naciones que trataron de dominar a Israel, enseñoreándose de ellos por cuanto habían pecado. Lo hizo con Egipto, lo hizo con las naciones en el desierto, lo hizo una y otra vez, y Edom está siendo castigado por eso. Restauración entonces. Jacob será fuego. José llama: los del desierto subirán a los lugares inexpugnables, los de la Cefela irán a los terrenos cultivables de los filisteos. También los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín, ellos estarán restaurándose todo. Eso es, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos a 2 versículos de concluir este apasionante pequeño libro de la Biblia. Y hemos descubierto que el pacto de hermanos es algo que el Señor quiere que tú y yo conservemos, que tú y yo mantengamos. Y en la iglesia del Señor, esto fue dejado para que sea ejemplo en nuestra vida espiritual. Y en la iglesia del Señor debemos aprender a respetar a los hermanos, aunque pequen, aunque fallen. Debemos ser misericordiosos, debemos ser piadosos. No podemos simplemente juzgar, no podemos desechar, no debemos ver para criticar, juzgar, censurar, ni para ver el desastre de los hermanos. Debemos, por el contrario, extenderle la mano, porque si nosotros hacemos mal, así se nos pagará. Pero Dios restaurará y promete restaurar a todo aquel que se arrepienta. Bien, se me ha terminado el tiempo. Yo espero en el amor de Cristo Jesús que en nuestra próxima sesión logremos terminar este libro tan apasionante, tan maravilloso, y de una vez comenzar, porque el material que nos queda es muy poco, pero sí comenzar una nueva serie y poder dejar en nuestro corazón el sentido apasionante de un Dios que ve y es justo, que observa lo que haces y lo que hago, y es justo. Y Él no da por culpable al inocente, pero tampoco por inocente al culpable. Vamos a orar. Te invito a que oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad sea con nosotros. Y ruego que tú te glorifiques, te exaltes en cada uno de los que están presentes, conectados con nosotros, que tu mano de autoridad y de misericordia les llene, les sacie y sobre todo de larga vida. Ponemos en tus manos este mensaje para que también en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas cobre vida, cobre fuerza, cobre energía, y que podamos guardar el pacto de hermanos en la congregación. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un honroso privilegio estar una vez más con ustedes. Me siento bendecido de su compañía y les invito que la próxima semana nos volvamos a ver. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.